Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era un sábado cualquiera, de esos en los que el cielo parece no decidirse entre el azul limpio y el gris espeso. Conducía por la carretera secundaria que une Talavera con Toledo, siguiendo el mismo trayecto de siempre hacia casa de mis padres. Llevábamos semanas planeando esa comida familiar, como cada verano, y aunque no tenía muchas ganas, había prometido asistir. Jaime, mi marido, iba a mi lado en silencio, con la mirada clavada en la nada, como si algo lo estuviera rumiando por dentro. Intenté romper el hielo hablándole de mi madre, de lo mucho que le costaba aceptar que su hija ya no vivía bajo su techo. Él asintió sin realmente escucharme, sus ojos seguían fijos en el parabrisas, parpadeando muy poco. No era raro que se encerrara en su mundo, pero esa mañana había algo diferente en su silencio, algo tenso y anticipatorio que me inquietaba sin saber por qué. La radio sonaba con un volumen bajo, apenas un murmullo, suficiente para llenar el vacío que dejaba nuestra conversación ausente. Pasábamos por un tramo de campo abierto cuando noté que Jaime miraba insistentemente su móvil, que mantenía apoyado sobre su muslo derecho. De reojo, observé cómo desbloqueaba la pantalla una y otra vez, como si esperara un mensaje urgente. Pensé en decir algo, hacer una broma para relajar el ambiente, pero su expresión me detuvo. Tenía el rostro serio, los labios apretados y los dedos crispados, como si estuviera a punto de reaccionar a algo invisible. Por un momento, sentí que no lo conocía. Me limité a mantener las manos en el volante, fingiendo normalidad mientras mi pecho comenzaba a apretarse con una ansiedad que no comprendía del todo. El motor del coche rugía suavemente y la carretera seguía, inmutable, pero algo había cambiado dentro de aquel habitáculo estrecho de metal y silencio. Me giré brevemente hacia él, esperando encontrar alguna explicación en sus ojos, pero él evitó mi mirada. Apreté los labios y decidí no insistir. A lo lejos, la silueta de la casa de mis padres empezaba a dibujarse entre los árboles, blanca y rectangular como un recuerdo que no termina de borrarse. Un pensamiento fugaz me cruzó por la mente, ¿y si no íbamos? ¿Y si simplemente dábamos la vuelta y desaparecíamos por un día? Pero no dije nada. Era absurdo. Eran mis padres. Era una comida familiar. Solo eso. Aceleré un poco, queriendo llegar cuanto antes, sin saber que ese impulso me acercaba a una línea invisible que, una vez cruzada, cambiaría todo para siempre. El silencio dentro del coche se volvió más espeso con cada kilómetro. La radio continuaba emitiendo una canción melancólica, pero apenas la oía. Yo hablaba de cosas triviales, la comida que mi madre habría preparado, el calor que hacía en la ciudad, las reformas que pensábamos hacer en casa. Jaime asentía de vez en cuando, pero sin alma, como si solo fingiera estar presente. Su mirada estaba fija en la pantalla de su móvil, que bloqueaba y desbloqueaba en un patrón casi mecánico. Noté cómo apretaba la mandíbula cada vez que vibraba, pero no contestaba. Algo dentro de mí empezó a agitarse, un presentimiento sordo que no sabía traducir en palabras. Pensé en preguntarle directamente si pasaba algo, pero me contuve. A veces él necesitaba su espacio, y yo había aprendido a respetarlo, aunque no siempre lo entendiera. Sin embargo, aquella vez era distinto. Su respiración se había vuelto más corta, más contenida. Observé cómo sus dedos temblaban levemente al sujetar el teléfono. El coche seguía avanzando por la autovía, rodeado de campos secos y sol incesante, pero dentro, todo se sentía detenido. Mi mente empezó a llenar los vacíos con posibilidades absurdas, una discusión con alguien, una mala noticia, incluso una infidelidad. Pero ninguna de esas opciones explicaba aquella tensión densa, ese silencio que se había convertido en un tercer pasajero entre nosotros. El sonido del móvil rompió el aire como un disparo. Jaime lo cogió de inmediato, sin mirar siquiera quién era, y se lo llevó al oído con un gesto rápido. Habló en voz baja,
apenas un susurro. Yo fingí que no escuchaba, aunque cada fibra de mi cuerpo se tensaba para captar alguna palabra. Su tono era urgente, entrecortado, y su rostro se transformó de inmediato. Se quedó blanco, con los labios apretados y los ojos fijos en el salpicadero. Intenté disimular mi preocupación, pero el miedo me trepaba por la espalda como una sombra. Lo miré de reojo, esperando que colgara y me diera una explicación, pero no lo hizo. Simplemente bajó el móvil sin colgar, como si la llamada no hubiera terminado del todo. Estaba paralizado. Su silencio ahora era otra cosa, no era distancia emocional, era miedo puro. Me atreví a decir su nombre, casi en un susurro, pero no respondió. Entonces, sin mirarme siquiera, pulsó el botón de colgar y me dirigió una mirada que no olvidaré jamás. No había enfado, ni tristeza, ni siquiera culpa. Había algo mucho peor, urgencia. Me habló por fin, y su voz era firme, grave, desconocida para mí. Da la vuelta. Ahora mismo. No entendí lo que decía. ¿Dar la vuelta? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? No quise obedecer de inmediato. Primero necesitaba respuestas. Me giré hacia él, sin dejar de conducir, y pregunté, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Jaime me miró de frente por primera vez desde que salimos de casa. Sus ojos estaban cargados de una mezcla de miedo y determinación que me desarmó por completo. Hazlo. Da la vuelta. No hay tiempo para explicaciones. Dudé por un segundo, pero la forma en que lo dijo no admitía discusión. Pisé el freno suavemente, miré por el retrovisor y tomé la salida más próxima. Volvimos a incorporarnos en sentido contrario, hacia la ciudad. El mundo se había vuelto denso y real, como si cada segundo pesara más que el anterior. El silencio volvió a colarse entre nosotros, pero ya no era incómodo, era amenazante. Pasaron minutos que se sintieron como siglos. Yo esperaba que hablara, que dijera algo que le diera sentido a aquel giro abrupto. Pero no lo hizo. Sus manos seguían temblando ligeramente, y su mirada estaba clavada en la carretera como si esperara ver algo terrible. Intenté calmar mi mente, buscar explicaciones lógicas, pero no las encontraba. ¿Y si era una amenaza? ¿Y si alguien les había llamado para advertirles de un accidente? ¿Y si tenía que ver con su trabajo? Pero Jaime nunca se comportaba así, jamás lo había visto tan alterado. El silencio se convirtió en un enemigo invisible que se sentaba entre nosotros, sofocante, implacable. Jaime no volvió a decir una palabra durante varios kilómetros. Yo conducía con el corazón latiendo en las sienes, preguntándome si aquello era real o una pesadilla a medio formar. Quería exigirle una explicación, gritarle que hablara, pero algo en su rostro me decía que no era el momento. Solo una vez, mientras tomábamos una curva cerrada, me miró de reojo y murmuró, «Gracias por confiar». Esa frase me golpeó con más fuerza que un grito. ¿Confiar en qué? ¿En qué huíamos de algo? ¿En qué dejábamos atrás a mi familia sin avisar? El silencio volvió a dominarlo todo, y yo sentí que el coche ya no lo conducía yo, sino el miedo. No sabía si estábamos haciendo lo correcto o si nos estábamos precipitando, pero obedecerle fue un acto instintivo. Durante años había aprendido a leer sus gestos, a anticiparme a sus estados de ánimo, y jamás lo había visto tan tenso, tan contenido. Por eso no insistí. Giramos por una carretera secundaria, lejos de la autopista, y en ese desvío sentí que algo se rompía. Una parte de mi vida, de mi rutina, de mis certezas, comenzaba a desmoronarse sin aviso. El sol seguía alto, abrasador, pero dentro del coche la temperatura descendía como si cruzáramos un umbral invisible. Me pregunté si había cometido un error. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos.
Llegamos a nuestro piso poco después del mediodía. Jaime bajó primero, revisando ambos lados de la calle antes de abrirme la puerta. Yo salí en silencio, confundida, con la mente dando vueltas como un carrusel desbocado. Subimos las escaleras sin cruzar palabra, y al entrar en casa, lo primero que hizo fue cerrar con llave, bajar las persianas y echar el cerrojo. El ambiente era irrespirable, cargado de tensión no dicha. Me giré hacia él y, por fin, solté lo que tenía clavado en la garganta. ¿Qué está pasando, Jaime? Él no respondió de inmediato. Caminó hasta el salón, comprobó que todas las ventanas estuvieran cerradas, y entonces volvió hacia mí con una expresión grave. Se pasó la mano por el rostro y respiró hondo, como si lo que estaba a punto de decirle costara físicamente. La llamada era de Jorge, un compañero mío de la Guardia Civil, soltó. Noté que mi estómago se encogía al oír ese nombre. Jorge era alguien en quien Jaime confiaba plenamente, un tipo reservado pero directo. Me ha dicho que algo grave estaba a punto de pasar en casa de tus padres. Muy grave. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me apoyé en la pared para no caer. Quise preguntar qué significaba eso exactamente, pero la respuesta ya flotaba en el aire, densa como humo. Lo que fuera que habíamos evitado, no era una simple discusión familiar. Jaime me hizo sentar en el sofá antes de seguir hablando. Me temblaban las manos, y el sonido del ventilador parecía el único elemento cuerdo en medio de aquella escena surrealista. Van hacia allí. Jorge me dijo que el dispositivo ya está en marcha. No es una redada, no es una operación común. Van a ajustar cuentas, Clara. Esa última palabra me atravesó. ¿Ajustar cuentas? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Mis padres? ¿Mi hermano? Jaime me miraba con una mezcla de dolor y certeza. Me sentí como una niña pequeña atrapada en un juego de adultos que no comprendía. Pregunté en voz baja si había escuchado mal. Él negó con la cabeza. Tu padre está implicado en algo muy sucio. No tengo detalles, pero no es nuevo. Jorge lo ha estado siguiendo de lejos. Hoy, alguien ha filtrado información. Se van a mover rápido, sin dejar rastro. Cerré los ojos un segundo, deseando despertar en mi cama, como si todo fuese una alucinación absurda provocada por el calor. Pero no lo era. Jaime no era de inventar historias. Y si él estaba así, entonces todo era cierto. Sentí un vacío profundo, como si mi identidad comenzara a tambalearse desde sus cimientos. Jaime me mostró su móvil, temblando ligeramente. En la pantalla había un mensaje cifrado, uno de esos códigos que usaban en la Guardia Civil para información urgente. No entendía ni la mitad, pero vi claramente el nombre de mi padre, junto a palabras como vigilancia, prioridad y riesgo extremo. Jaime me explicó que, según Jorge, un grupo de personas armadas se dirigía a la finca de mis padres. No eran simples delincuentes. Eran profesionales con un objetivo claro, saldar una traición. Todo estaba ocurriendo en tiempo real. Si no hubiéramos dado la vuelta, habríamos estado en medio de algo que superaba cualquier pesadilla. Me quedé inmóvil, como si mi cuerpo se negara a reaccionar. Era imposible que mi padre, el hombre que organizaba barbacoas y discutía sobre fútbol los domingos, estuviera en el centro de una amenaza criminal. Jaime me tomó la mano, firme, y dijo, lo que se viene es serio. No podemos volver allí. No, aún. Me sentí traicionada por mi propia sangre, como si de pronto toda mi vida hubiera sido una mentira cuidadosamente tejida. Quise hablar con mi madre, llamarla, advertirla, pero Jaime me lo impidió. Ya es tarde. Si no lo sabía, ahora lo descubrirá como todos. Esa frase me heló la sangre.
El peligro era real, y lo peor es que ni siquiera sabíamos hasta dónde llegaba. No pasaron ni 15 minutos cuando empecé a ver los primeros rumores en Twitter. Al principio, solo hablaban de disparos y sirenas en una urbanización cercana a Toledo. Pero en cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a multiplicarse. Había vídeos grabados desde móviles, vehículos policiales, ambulancias, calles acordonadas y gritos de fondo. Algunos mencionaban una masacre. Yo me aferraba al móvil, actualizando compulsivamente, esperando que todo fuera una exageración. Pero la evidencia era abrumadora. Una fotografía me paralizó por completo. Reconocí la verja de entrada de la finca de mis padres. Las luces azules y el caos confirmaban que el infierno se había desatado allí. Jaime se sentó a mi lado, mirando conmigo las noticias, en silencio. Yo no podía dejar de temblar. Cada nuevo post, cada vídeo, cada testimonio anónimo, confirmaba que lo que habíamos evitado no era una simple pelea o una redada, sino una ejecución planeada. Se hablaba de varios cuerpos cubiertos con mantas, de gritos desgarradores y disparos a plena luz del día. Mi garganta se cerró. Llamé a mi madre, pero nadie contestó. Llamé a mi hermano, tampoco. El vacío del otro lado del teléfono me aplastaba el pecho. Jaime me pidió que parara. Si no responden, es por algo. Espera, dijo con tristeza. No sabía si quería saber la verdad. Apenas una hora después, los canales de noticias confirmaron lo que temíamos. Un tiroteo múltiple había tenido lugar en una propiedad privada durante una comida familiar. Las palabras eran frías, quirúrgicas: 3 fallecidos confirmados, una mujer bajo custodia, se investigan vínculos con redes criminales internacionales. Yo no respiraba. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. La reportera hablaba desde las afueras de la finca. Detrás de ella, se veían las lonas blancas cubriendo cuerpos. Reconocí el coche de mi padre. Sentí que el mundo giraba sin mí. Era oficial. Mi familia estaba en el centro de una tragedia que ni en mis peores sueños habría imaginado. Jaime apagó la televisión, pero ya era demasiado tarde. La imagen de aquella calle, de aquellas sábanas, se me había incrustado en la retina. Me levanté y caminé por el salón sin rumbo, buscando aire, sentido, respuestas. Llorar no salía, como si mi cuerpo aún no procesara lo que acababa de perder. ¿Quiénes eran realmente mis padres? ¿Qué secretos ocultaban? Me invadió una mezcla brutal de rabia, tristeza y desorientación. Jaime me abrazó, pero yo no sentía nada. Solo un vacío inmenso. La vida que conocía acababa de estallar en 1000 pedazos, y ni siquiera sabía cómo empezar a recogerlos. El impacto final llegó en forma de titular frío y directo. Entre los fallecidos se encuentra Ignacio Rivas, empresario toledano de 63 años, investigado en secreto por presunta implicación en delitos económicos. El nombre de mi padre en pantalla me dejó sin aire. El móvil se me cayó de las manos, y el mundo se volvió borroso. Jaime intentó hablarme, pero yo ya no escuchaba nada. Solo podía ver esa imagen estática, ese nombre, esa edad, esa condena pública que destruía todo lo que yo creía saber. La voz de la reportera seguía sonando de fondo, diciendo que la mujer del empresario había sido detenida. Mi madre. Me derrumbé en el sofá sin poder articular una sola palabra. Sentí que algo dentro de mí se rompía en fragmentos imposibles de recomponer. ¿Cómo era posible que mis padres, que mi madre, estuvieran involucrados en algo tan oscuro? La incredulidad me paralizaba, como si una parte de mí aún esperara que todo se tratara de un error. Pero no lo era. Mi apellido estaba ahora manchado, mi historia familiar resquebrajada. Jaime me abrazó, pero no conseguía consolarme. Todo lo que conocía se desmoronaba ante mis ojos,
Y lo peor era que no sabía por qué nadie me había contado la verdad. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada allí, mirando al vacío. El dolor no era punzante, sino sordo y constante, como un eco interminable. Jaime me ofrecía agua, me hablaba con suavidad, pero yo apenas parpadeaba. La palabra muerto se repetía en mi cabeza, sin forma, sin contexto, como un mantra que no entendía. Finalmente, cuando mi cuerpo ya no pudo más, rompí a llorar. No era un llanto común. Era animal, primitivo, como si algo visceral quisiera salir de mí. Me acurruqué en el suelo, con los brazos rodeando las rodillas, mientras Jaime intentaba sostenerme sin saber cómo. El tiempo perdió sentido. Después de lo que pareció una eternidad, logré levantarme y caminar hasta el baño. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que tenía delante. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro desencajado, la piel ceniza. Era yo, pero no era. Me lavé la cara con agua fría, esperando que el contacto me devolviera a la realidad. Nada lo hizo. Al volver al salón, Jaime me esperaba con una manta y una mirada que lo decía todo. Me senté junto a él, sin fuerzas para preguntar nada más. Solo quedaba esperar. Esperar a saber cuántas mentiras se habían contado. Esperar a entender por qué todo se había derrumbado sin aviso. Esa noche, cuando por fin logré cerrar los ojos, Jaime me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que desde hacía meses sospechaba que mi padre estaba involucrado en algo turbio. Había escuchado comentarios, visto comportamientos extraños, movimientos de dinero que no cuadraban con la imagen de empresario ejemplar que siempre dio. Al principio pensó que eran rumores, exageraciones, pero luego Jorge le confirmó que Ignacio Rivas estaba en el punto de mira de una investigación interna. Me sentí traicionada, no solo por mi padre, sino también por Jaime. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Él intentó justificarse. Dijo que no quería preocuparme sin pruebas concretas, que era demasiado delicado y que necesitaba protegerme. Yo lo entendía, en parte, pero la rabia me hervía por dentro. Había estado viviendo en una mentira, rodeada de secretos que todos parecían conocer menos yo. Jaime insistía en que me salvó llevándome de vuelta, que de haber llegado a tiempo, ahora podría estar muerta. Y lo sabía. Pero eso no anulaba la herida. La herida de descubrir que toda mi vida se sostenía sobre una fachada cuidadosamente construida, y que ahora, piedra por piedra, se desmoronaba delante de mí sin remedio. Jaime se levantó y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. No era oficial, ni completa, pero dentro había documentos, transferencias y nombres que no reconocía. Me explicó que hacía tiempo había accedido, sin autorización, a ciertos movimientos bancarios vinculados a empresas ficticias con sede en Malta y Panamá. La mayoría de las transferencias estaban a nombre de sociedades sin empleados reales, y todas acababan en cuentas asociadas, directa o indirectamente, a mi padre. Me costaba asimilar que Jaime hubiera investigado a mi familia en secreto, pero más aún me dolía saber que todo apuntaba a que Ignacio no era tan inocente como siempre creí. El papel que yo tenía entre las manos mostraba una cantidad absurda de dinero moviéndose en fechas clave. Empecé a entender que los silencios de mi infancia no eran casuales. Había demasiadas preguntas que ahora adquirían un matiz completamente diferente. Le pregunté si alguien más sabía de todo aquello, si alguien en la familia estaba implicado. Jaime dudó antes de responder. Luego me dijo que, por lo que sabía, la investigación apuntaba también a otros nombres cercanos, un primo de mi padre, su abogado de confianza y, quizás, mi madre. Sentí una punzada en el pecho. No podía concebir que ella también estuviera involucrada. Mi madre, la mujer que planificaba los menús navideños con meticulosidad enfermiza, la que me llamaba cada domingo para preguntar cómo estaba. Todo se volvía irreal. Jaime me recordó que Jorge le advirtió que este asunto iba mucho más allá de un fraude fiscal.
Hablaban de tráfico de influencias, evasión de capitales y blanqueo sistemático. Mi apellido estaba atado a una red corrupta que se extendía por media España. Ya no era solo un drama personal. Era una caída pública. En los días siguientes, los medios escarbaron sin piedad. Salieron imágenes de mi padre en cenas privadas con políticos, en yates de lujo, en reuniones empresariales opacas. La imagen del hombre discreto que yo recordaba se desvanecía con cada nueva publicación. Descubrí que poseía propiedades que jamás nos mencionó, cuentas en el extranjero, vínculos con constructoras investigadas desde hacía años. Yo, que siempre había creído que su éxito se debía a años de esfuerzo y trabajo, me sentía humillada. Cada nuevo dato me confirmaba que había vivido una ficción cuidadosamente escrita. Incluso mis propios recuerdos comenzaban a tambalearse. ¿Realmente lo conocía? Jaime me dijo que aquella red funcionaba desde hacía más de 2 décadas. Ignacio había mantenido una fachada impecable mientras movía los hilos desde las sombras. Se beneficiaba de licitaciones, filtraba información clave y cobraba favores políticos. Lo más escalofriante fue descubrir que muchas de sus acciones no eran por codicia, sino por control. Necesitaba tener el poder de decidir, de manipular. Todo tenía sentido ahora, su obsesión por los detalles, su desprecio por las opiniones ajenas, incluso su forma de tratar a mi madre. Yo había romantizado su exigencia, creyendo que era parte de su carácter. Ahora entendía que era parte de su dominio. Y ese dominio había llegado demasiado lejos. Poco a poco se reconstruyó lo ocurrido en la comida familiar. Según los informes preliminares, 3 hombres armados irrumpieron en la finca justo después del brindis. No llevaban pasamontañas ni ocultaban sus rostros. Sabían perfectamente a quién buscaban. Preguntaron directamente por Ignacio, exigieron respuestas, lo acorralaron frente a todos y le dispararon sin vacilar. El resto entró en pánico. Algunos intentaron huir, otros se escondieron. Pero no hubo tiempo. Uno de los agresores disparó al aire para contener el caos, y otro más se dirigió hacia mi madre. Fue entonces cuando intervino la policía, alertada por un vecino que escuchó los gritos. Los atacantes huyeron entre los olivos. Mi madre fue encontrada en estado de shock, sin una herida, pero con manchas de sangre en la ropa. Los testigos dijeron que no gritó, que no se movió, que simplemente se quedó quieta mirando el cuerpo de mi padre. Esa frialdad levantó sospechas desde el primer momento. Las autoridades la detuvieron allí mismo, sin oponer resistencia. En su bolso encontraron una copia de un contrato que implicaba a uno de los atacantes. Todo apuntaba a que aquello no había sido solo una venganza. Había traiciones internas, pactos rotos y delaciones cuidadosamente calculadas. Jaime tenía razón, no fue un crimen pasional ni un robo. Fue una ejecución con mensaje. Y mi madre, de una forma u otra, estaba en el centro de todo. Esa noche, mientras el país entero comentaba los hechos como si fuera una serie más en televisión, yo no dejaba de pensar en el detalle más aterrador de todos, la hora exacta. La policía confirmó que los atacantes entraron en la finca a las 2:23. Jaime y yo teníamos previsto llegar a las 2:20. Ese simple margen de 3 minutos nos salvó la vida. Si él no hubiera recibido aquella llamada, si no me hubiera pedido que diera la vuelta, ahora estaríamos entre las cifras. Pensé en la mesa preparada, en las risas de mis primos, en el olor a cordero asado. Todo eso quedó convertido en una escena de crimen. Yo no estuve allí, pero la imagen me perseguía como si sí. Me preguntaba una y otra vez por qué Jaime había recibido la alerta justo a tiempo. ¿Fue casualidad? ¿Una advertencia tardía? ¿Un intento desesperado de protegerme a última hora? Él aseguraba que Jorge actuó en cuanto tuvo la información confirmada, pero algo no terminaba de encajar.
¿Y si sabían más de lo que decían? ¿Y si alguien dentro del círculo había querido evitar también nuestra presencia por otras razones? Las preguntas me consumían, y al mismo tiempo, me paralizaban. Agradecía estar viva, sí, pero me sentía culpable por ello. Había huido del infierno con minutos de ventaja, mientras los demás quedaban atrapados entre fuego cruzado y secretos revelados. El segundo golpe vino al día siguiente, cuando los medios confirmaron que mi madre no solo era testigo, sino también sospechosa. Las autoridades sospechaban que ella tenía conocimiento previo del ataque. En las cámaras de seguridad se la veía tranquila, sin signos visibles de sorpresa ni pánico. No intentó escapar, ni pidió ayuda. Se quedó allí, de pie, mirando cómo se desangraba mi padre. Aquella imagen me dejó vacía. Siempre pensé que ella era víctima del carácter dominante de Ignacio, pero quizás no lo era tanto. Quizás había esperado ese momento durante años. Quizás no lo detuvo porque no quiso. Jaime trató de explicarme que en estos casos la presunción de inocencia se sostiene hasta que haya pruebas firmes. Pero yo ya no podía defenderla con la misma certeza de antes. La policía encontró registros de llamadas entre ella y uno de los hombres que había irrumpido en la finca. Las fechas coincidían con los días previos al ataque. Además, un testigo afirmó haberla escuchado discutir con mi padre esa misma mañana, acusándole de haber puesto en peligro a la familia entera. No sabía qué pensar. Todo lo que creía conocer de ella se deshacía en mi cabeza. De madre abnegada pasó a figura ambigua, imposible de descifrar. Sentía que mi lealtad se fragmentaba, y no quedaba nadie en quien confiar. A medida que los días pasaban, el dolor no disminuía. Cambiaba de forma, mutaba, se volvía más denso y difícil de explicar. Me dolía la traición, la mentira, pero sobre todo, me dolía saber que todo había sido real. No podía culpar a la prensa por el morbo ni a la policía por las sospechas. Ellos solo hacían su trabajo. Pero yo me sentía atrapada en una película en la que nunca quise participar. El apellido Rivas se convirtió en sinónimo de corrupción, escándalo y tragedia. Mis antiguos compañeros del colegio dejaban de contestar mensajes. La gente me miraba por la calle con curiosidad morbosa. Nadie preguntaba cómo me sentía. Empecé a cuestionar todos los recuerdos de mi infancia. Las vacaciones en la costa, los regalos caros, los silencios en las reuniones familiares. Todo parecía teñido de un gris opaco. Me preguntaba si mi padre me había querido de verdad, o si yo también había sido parte de su decorado. Lo mismo con mi madre. Tal vez su forma de protegerme fue no contarme nada, o quizás simplemente no le importaba. Jaime insistía en que debía enfocarme en lo que había salvado, no en lo que había perdido. Pero yo ya no sabía qué quedaba. La verdad me dolía más que la pérdida. Porque la pérdida fue un instante. Pero la verdad era permanente. La mañana del lunes, la Policía Nacional ofreció una rueda de prensa oficial. La sala estaba abarrotada de periodistas, cámaras y micrófonos expectantes. El portavoz habló con tono medido, sin dramatismos, pero cada palabra era un puñal. Confirmó que el ataque había sido una ejecución planificada con meses de antelación. No se trató de un robo ni de una acción espontánea, sino de un ajuste de cuentas derivado de actividades criminales en curso. Dijo que Ignacio Rivas era uno de los objetivos principales de una investigación por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y financiación ilícita. No hubo nombres adicionales, pero quedó claro que otros miembros de la familia estaban bajo análisis. Sentí una punzada de vergüenza profunda. Era oficial, mi apellido se había convertido en sinónimo de podredumbre. Tras la declaración, los titulares no se hicieron esperar. Caída del clan Rivas, corrupción y sangre en Toledo, la traición desde dentro.
todos los periódicos nacionales abrían con la misma imagen, el rostro de mi padre en blanco y negro, sacado de una vieja entrevista, con un rótulo en rojo que decía, empresario ejecutado por sus propios socios. Me pareció grotesco. Durante años se había mantenido al margen del foco público, pero ahora era imposible escapar. En los programas de tertulia lo debatían como si fuera ficción. Y lo peor era que algunos hablaban con familiaridad, como si siempre hubieran sabido que algo oscuro se cocía tras aquellas puertas blancas. Yo escuchaba en silencio, incapaz de defender nada. Porque en el fondo, ya no sabía que era defendible. A partir de ese día, comenzaron a llegar mensajes que no sabía cómo procesar. Primos, tíos, antiguos amigos de la familia, todos escribían con el mismo tono entre la sorpresa, la indignación y el miedo. Algunos pedían explicaciones, como si yo tuviera las respuestas. Otros querían saber si estaban en peligro, si sus nombres también aparecerían vinculados en los documentos incautados. Unos pocos me ofrecieron apoyo sincero, aunque torpe, como si caminaran sobre cristales. Sentí que la red familiar se resquebrajaba al mismo tiempo que los secretos salían a la luz. Nadie confiaba en nadie. Las sospechas eran mutuas. Cada llamada era una carga emocional que no sabía cómo sostener. Algunos me confesaron cosas que no quería escuchar, que sabían de reuniones sospechosas, que habían oído rumores desde hace años, pero que nunca dijeron nada por miedo o por lealtad. Eso me hizo sentir aún más aislada. No solo me habían mentido mis padres, sino que todos a mi alrededor habían preferido mirar hacia otro lado. Jaime me aconsejó que no respondiera a nadie hasta que todo se aclarara, pero necesitaba entender. Necesitaba reconstruir los fragmentos dispersos de mi historia. Y así, comencé a revisar correos antiguos, fotografías, notas olvidadas, buscando pistas, señales, silencios elocuentes. La verdad ya no era algo que quería evitar. Era lo único que me quedaba para sostenerme. Empecé a recordar episodios de mi infancia con una mirada distinta, casi quirúrgica. Aquellos viajes repentinos a lugares exóticos, los regalos caros en cumpleaños sin motivo aparente, las maletas que aparecían y desaparecían sin explicación. Las reuniones en casa siempre tenían una atmósfera cargada, como si hubiera algo que yo no debía escuchar. Mi padre se encerraba en el despacho por horas, y mi madre pasaba tardes enteras revisando papeles en silencio. Yo lo normalicé, como hacen todos los niños. Pensaba que así era crecer en una familia ocupada, pero ahora entendía que lo que viví fue una farsa. Había sido criada en medio de un teatro cuidadosamente montado. Las piezas encajaban con precisión cruel. Las vacaciones lujosas justo después de semanas en las que mi padre desaparecía sin aviso. Las llamadas que mi madre cortaba cuando yo entraba en la habitación. Las discusiones apagadas tras puertas cerradas. Me di cuenta de que había pasado años construyendo una imagen idealizada de mi familia, cegada por el cariño y la necesidad de pertenecer. Y ahora, al mirar hacia atrás, todo tenía otra luz. Una luz gris, turbia, sin inocencia. No sabía si eso me convertía en víctima o en cómplice silenciosa. Pero si sabía algo, ya no podía confiar ni siquiera en mis propios recuerdos. A los pocos días, 2 agentes de paisanos se presentaron en nuestro edificio. Jaime ya lo sabía. Jorge le había advertido que, por precaución, estaríamos bajo vigilancia temporal. Aunque no estábamos acusados de nada, mi nombre había aparecido en una libreta incautada junto a documentos de sociedades fantasma. La policía temía represalias o que fuéramos blanco de quienes aún estaban sueltos. Me pareció surrealista ver a 2 desconocidos sentados en nuestro salón, explicándome que debíamos cambiar nuestras rutinas. No podía salir sola. No podía hablar con la prensa. Cada movimiento debía ser medido, pensado, evaluado. Sentí que perdía el control incluso sobre lo más básico, mi libertad.
Durante esa semana, viví en una especie de burbuja tensa, sin saber qué era peor, el miedo a lo externo o el que crecía dentro de mí. Ver a los agentes vigilando la puerta del edificio me recordaba constantemente que ya no era solo un drama familiar, sino un asunto de seguridad. Me sentía una extraña en mi propia vida. Jaime intentaba mantener la calma, me preparaba té, me hablaba con voz baja, como si eso bastara para sostenernos. Pero en el fondo, ambos sabíamos que el suelo se seguía hundiendo bajo nuestros pies. Cada día traía nuevas noticias, nuevas filtraciones, nuevas piezas sueltas que hacían más difícil respirar. Todo lo que yo era estaba siendo examinado con lupa. El día que me llamaron a declarar, no dormí en toda la noche. Llegamos a la comisaría en silencio, yo con las manos heladas y el estómago vacío. Me sentaron en una sala blanca, sin relojes ni ventanas, y me pidieron que empezara desde el principio. Les conté todo lo que sabía, lo que había vivido, lo que sospechaba, lo que había descubierto en los últimos días. Cada palabra era una herida abierta. Me preguntaron por los viajes, por las empresas, por las visitas sospechosas a casa de mis padres. Me sentí desnuda, expuesta, como si cualquier frase pudiera condenarme. No sabía hasta qué punto debía proteger a los míos o a mí misma. Una parte de mí quería gritar que yo no tenía la culpa, que solo era la hija que no supo ver lo que pasaba a su alrededor. Pero otra parte, más honesta, sabía que durante años preferí no hacer preguntas. Elegí no mirar. Y ahora, el precio de esa ceguera era altísimo. Cuando terminó la declaración, me dejaron sola unos minutos en aquella sala helada. No, lloré. No podía. Estaba vacía. Al salir, Jaime me abrazó con fuerza, pero ya no éramos los mismos. Algo entre nosotros se había tensado irremediablemente. Yo llevaba dentro una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía cómo poner en palabras. Y sentí, por primera vez, que esa historia aún no había mostrado lo peor. Si no hubiera sido por Jaime, no sé si habría soportado todo esto. Él se convirtió en mi escudo, en mi única certeza cuando el mundo se volvió ruido y sospecha. Fue él quien me sacó de aquel coche a tiempo, el que me creyó antes de que yo misma entendiera lo que estaba ocurriendo. No hizo promesas vacías. No me dijo que todo estaría bien. Solo estuvo ahí. Constante. Presente. Incluso cuando dudé de todo, incluso cuando me derrumbé. Sostuvo mis silencios y respetó mis miedos. Supo cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Pero también vi en sus ojos el peso que llevaba. Jaime no solo era mi apoyo, era parte activa de esta historia. Él también había elegido protegerme ocultándome parte de la verdad. Y aunque entendía sus motivos, no dejaba de doler. A veces lo veía mirándome con culpa, como si no supiera si había hecho lo correcto. Yo tampoco lo sabía. Pero le debía la vida. Literalmente. Y por eso, incluso en medio del caos, seguía eligiéndolo. Porque si algo había aprendido en todo este infierno, era que la lealtad se demuestra en los actos, no en las palabras. Cuando liberaron a mi madre bajo prisión preventiva, no quise verla. Me llamaron del juzgado para informarme de que ella había solicitado mi visita, pero la rechacé sin dudar. No estaba preparada para mirarla a los ojos, para enfrentar todo lo que se había dicho y todo lo que no. Jaime me apoyó en silencio, entendiendo que algunas heridas no cicatrizan con abrazos. La última vez que la vi fue en una imagen borrosa, saliendo del coche policial con las muñecas esposadas y la cabeza baja. En ese momento, entendí que ya no era mi madre. Era otra persona, alguien que formó parte de mi vida pero que ya no cabía en ella. Ni siquiera fui al funeral de mi padre. No quise despedirme de quien ya había muerto para mí el día que descubrí su verdad. Fue una decisión dura, pero necesaria. A veces, para sobrevivir, hay que cortar con todo.
quemar puentes, incluso si sangras al hacerlo. Desde entonces, no he vuelto a pisar aquella casa, ni he respondido a llamadas de familiares que aún esperan explicaciones. Ya no tengo respuestas. Ni fuerzas. Jaime me propuso que nos mudáramos, que empezáramos desde cero. Acepté sin resistencia. La idea de seguir respirando el mismo aire que envolvió tanta mentira me resultaba insoportable. Me dolió más el abandono que la pérdida. Porque la muerte se llora, pero la traición se arrastra. Nos fuimos a vivir a una ciudad costera del norte, donde nadie conocía nuestro nombre ni nuestra historia. Cambié de apellido, volví a firmar como Clara Martín, el que usaba antes de casarme. Jaime consiguió un traslado dentro de su unidad, y yo comencé a trabajar en una pequeña librería. Era un lugar tranquilo, casi escondido del mundo, justo lo que necesitábamos. La gente del barrio era amable, discreta, y pronto entendieron que no me gustaban las preguntas. Empezamos a construir algo nuevo, no perfecto, pero limpio. Sin pasado. Sin espectros. Era una vida sencilla, donde lo más importante era dormir en paz. A veces me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, creyendo que todo seguía ocurriendo. Pero luego escuchaba la respiración tranquila de Jaime a mi lado y sabía que, al menos, habíamos escapado de la tormenta. No era felicidad, aún no. Era algo más frágil, más honesto, una calma construida a pulso, paso a paso. Aprendí a no mirar hacia atrás con rabia, sino con distancia. El pasado ya no podía tocarme. No tenía raíces aquí. No tenía peso. Solo cicatrices. Y aprendí a convivir con ellas como quien acepta una lluvia que ya no moja. Desde aquel día, supe que no volvería a mirar a mi familia con los mismos ojos. Incluso los recuerdos bonitos, las navidades cantando villancicos, las tardes de verano en la piscina, todo eso se volvió opaco, distante, irreal. Era como si hubieran pertenecido a otra vida, a otra Clara que ya no existía. El día que giré el coche, el día en que obedecí a Jaime sin entender nada, también giré el rumbo de mi destino. Me alejé del horror justo a tiempo, pero a cambio perdí todo lo que era. Y sin embargo, en esa pérdida, encontré una verdad brutal. A veces hay que romperse para poder empezar. Lo entendí cuando una niña pequeña entró en la librería y me sonrió sin motivo. Le regalé un marcapáginas y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se iluminaba. No era redención. Ni olvido. Era vida. La que queda después del derrumbe. La que resiste entre los escombros. Nunca volví a ver a mis padres igual. Ni a mí misma. Pero en esa distancia aprendí lo que realmente significa sobrevivir. Y a veces, eso basta.